Bueno, entonces buenas noches a todos. Vamos a dar inicio a nuestra actividad académica el día de hoy para la Asociación de Perinatología y Medicina Materno-Fetal del Valle del Cauca. Pues es un placer iniciar hoy con nuestra nueva actividad académica. Vamos a hacer un club de revistas, el cual será realizado cada 2 meses, que lo vamos a intercalar con otra actividad que hacemos con los residentes. En esta club de revistas que vamos a llevar a cabo, pues la idea es que vamos a empezar revisando los artículos que hemos considerado o que nosotros llamamos clásicos y consideramos que es lo que todo ginecólogo y obstetra debería de conocer y con estos artículos pues es que nos basamos en nuestra práctica diaria. El día de hoy va a moderar la actividad del doctor Álvaro Nieto. Álvaro es ginecólogo de la Universidad del Valle, es intensivista de la Universidad del Valle y es el coordinador de la clínica de acretismo placentario de la Fundación Valle del Lili de Cali. Álvaro, muchas gracias por acompañarnos y bueno, te dejo para que presentes la actividad y a nuestro conferencista invitado. Mil gracias. Bueno, a vos gracias, Felipe, por la iniciativa. Pues esto nace de tu gestión y del apoyo de toda la Junta Directiva de Perival. Para mí es un placer estar aquí hoy presentando al doctor Javier Fonseca y presentando una actividad tan relevante para los ginecólogos como un club de revistas. Este es el primero que hacemos, pero pues la idea es continuar haciéndolo porque a veces nos quedamos cortos como profesionales de la salud en la interpretación de la evidencia científica. A veces pensamos que lo que leemos en una revista de alto impacto damos por hecho que es cierto y no hay discusión al respecto del contenido. Entonces, la consideración de puntos en cuanto a la validez metodológica de los artículos es muy importante. Y empezamos pues con una situación bien especial y es que es uno de los artículos de mayor impacto en el mundo de la ginecología obstetricia presentado por su autor, que es un profesor de todos nosotros, de aquí de la ciudad de Cali. Una de las cosas de las muchas que vamos a hablar es la validez externa del estudio y estamos acostumbrados a leer publicaciones de proyectos realizados en otras latitudes, con otras condicionantes. Este artículo fue realizado en países en vías de desarrollo, en nuestro país, en nuestra ciudad, en Colombia, y es extrapolable probablemente a todos los países latinoamericanos. Entonces, pues les presento al doctor Javier Fonseca. El doctor Fonseca es especialista en ginecología obstetricia, tiene una maestría en epidemiología clínica de la Universidad del Valle, además es profesor de la mayoría de los colegas de la ciudad y del país y es profesor de la maestría en epidemiología. El doctor Fonseca trabaja en la clínica Imbanaco y hoy vamos a hablar de uno de sus artículos más importantes, que es el uso de dexametasona en síndrome HELP. Entonces, doctor Fonseca, el auditorio es suyo. Muchas gracias por su generosidad en regalarnos este tiempo. Bueno, muchas gracias a Perivat pues, por la invitación y felicitar por estar pensando en actividades académicas que obviamente son en beneficio de todos nosotros como especialistas. Agradecer a Felipe, a Álvaro, además que grato verlos, y pues agradecerle por que van a comenzar con artículos de clásicos y pues no sé si ese ya sea clásico o no sea clásico, pero bueno, es lo que vamos a mirar. Estoy intentando compartir pantalla, no sé si ya en ese momento están viendo mi pantalla. Sí, está perfecto. Ah, bueno. Entonces, pues la primera pregunta que me hizo Felipe cuando me contactó y luego Álvaro era cómo iba a ser la dinámica. Y pues digamos que no hay una respuesta a esto, pero inicialmente lo ideal sería que cada que vaya a haber un club de revista y nos manden los links, la idea es que todo el mundo llegara con el artículo leído, con el artículo leído
en toda su extensión y obviamente luego que se presenta el artículo, pues ojalá tener algunas preguntas y tratar de resolver las dudas. Aquí le mandaron varios links acerca del artículo principal y algunas respuestas o cartas al editor que le llevaban al artículo. Entonces, vamos a comenzar. Este es el artículo motivo de la presentación del día de hoy, que fue publicado en el American Journal de Ginecología y Obstetricia en el año 2005, que lo titulamos "El tratamiento con dexametasona no mejora los resultados en síndrome GEL, un estudio con doble enmascaramiento placebo controlado", que me acompañó como autor Fabián Méndez, en ese momento el jefe de la Escuela de Epidemiología de la Escuela de Salud Pública de la Universidad del Valle, Claudia Cataño, colega que nos colaboró mientras era residente, y Fernando Arias, quien en paz descanse, quien nos colaboró en gran forma en la escritura del artículo. Y pues para alegría de nosotros, ese volumen fue escogido como la elección del editor para hacer la editorial del American Journal. Entonces voy a presentar esto en el orden en que sale en el artículo, con algunas diapositivas recientes y con otras viejas, por eso verán varios colores, pero algunas no las quise cambiar. Entonces, todos sabemos que el síndrome GEL, que es una complicación de la preeclampsia que se caracteriza por hemólisis intravascular, enzimas hepáticas elevadas y consumo de plaquetas, descrito en 1982, de las cuales hay varias clasificaciones, pero la clasificación que se utilizó para la publicación fue la de Baja-Sibay, que se publicó en 1990, que considera como criterios diagnósticos de síndrome GEL tener estas tres alteraciones en formas simultáneas, determinadas por una láctico deshidrogenasa mayor de 600, unas transaminasas mayores o iguales a 70 y un recuento plaquetario por debajo de 100.000. Y de alguna forma también se usó la clasificación de James Martin, que clasifica el síndrome GEL en tres clases. La clase 2 entre 50 y 100.000 plaquetas, la clase 1 menor a 50.000 plaquetas, y la clase 3 que para muchos no lo incluyen como un verdadero GEL, entre 100 y 150.000 plaquetas. Aquí en el estudio solamente nos vamos a referir a síndrome GEL clase 1 y síndrome GEL clase 2. ¿Por qué el estudio? Porque en los 10, 12 años que llevaba escrito el estudio, cuando se publicó el estudio, no, la descripción de GEL, se publicó el primer ensayo clínico que hablaba del uso de esteroides en pacientes anteparto y mostraba que algún benéfico había en cuanto a recuperación de paraclínicos y de algunos parámetros clínicos de la paciente. Después de eso, en poco menos de 10 años, en 9 años, salieron publicados estos ensayos clínicos, otros también de Maga, este de Vigil de Gracia, otro del doctor Yalcin y otro del doctor Isler, uno anteparto, otro posparto, pero cuando empezamos a hacer este estudio ya se estaba empezando a usar esteroides en forma indiscriminada. Y al revisar la literatura disponible a ese momento, pues se encontraba que ningún ensayo clínico era placebo controlado, que es algo que uno quisiera en la mayoría de estudios. Ninguno, por supuesto, tenía enmascaramiento. Y la verdad era que todos presentaban algún efecto benéfico en algún resultado clínico o paraclínico. Y para el 2003 habían incluido a 146 pacientes. Los dos estudios clásicos eran los de Maga, y parte de lo que sustentamos y que aparece en el artículo es que en este estudio se incluían 40 pacientes embarazadas
GEL clase 1 y GEL clase 2 están los criterios de inclusión. GEL clase 1 y clase 2, recuerden cómo se clasificó el GEL, para la administración de dexametasona intravenosa cada 12 horas en este esquema. Esta para pacientes puérperas, para pacientes posparto. Y entonces nos llamaba la atención que el recuento de plaquetas promedio en este grupo era 99.000 y el recuento de plaquetas promedio en este grupo era 108.000. Quiere decir que no era GEL clase 2, era GEL clase 3, y esto se traduce en que uno puede colegir que no se respetaron los criterios de inclusión que habían sido escritos por el autor. Y como vemos aquí en este grupo, que era el de esteroides, había 2 pacientes en las que no se habían respetado los criterios de inclusión, y en este estudio 13 pacientes, había 1, 2, 3, 4, 5, 6 pacientes en las que no se respetaron los criterios de inclusión. Pero por otra parte, decía que habían incluido 40 pacientes y realmente solamente presentaron el resultado de 25. Eso se llama atrición, pérdida de pacientes. Entonces, digamos que 2 cosas importantes: no respetar criterios de inclusión, no presentar todos los pacientes incluidos, además de varias falencias metodológicas en los tipos de análisis que se hicieron. Entonces nos llevó a nosotros a plantearnos un objetivo que aquí se los presento en forma de pregunta. ¿Cuál es la eficacia, aquí en términos de estancia hospitalaria, de la dexametasona administrada en forma endovenosa, 10 miligramos cada 12 horas, versus placebo para el manejo de pacientes embarazadas y puérperas con GEL clase 1 y GEL clase 2? Entonces, este se constituye en el objetivo del artículo publicado. Para contestar esa pregunta, entonces se dice que se planteó un ensayo clínico controlado con doble enmascaramiento aleatorizado, en que vamos a tener 2 grupos: un grupo a que le administramos dexametasona y otro grupo al que le administramos placebo, con los siguientes criterios de inclusión: pacientes con embarazo mayor de 20 semanas. ¿Por qué 20 semanas? Porque se considera que el GEL es una complicación de la preeclampsia y por definición la preeclampsia es por encima de las 20 semanas. Paciente puérpera que cumpliera con todos los criterios de síndrome GEL, o sea, era enfocado a embarazadas y puérperas. Y obviamente que hubiera una aceptación por parte de la paciente si era mayor de 18 años o de su representante legal si era menor de 18 años, de ser incluida en el estudio, aceptación obviamente firmada. Y se excluían pacientes que tuvieran alguna contraindicación de los esteroides, como pacientes que tuvieran fiebre, que en el momento se consideraba una potencial contraindicación, pacientes que tuvieran una diabetes no compensada y pacientes puérperas que no hubieran sido incluidas en las 24 horas del diagnóstico. Es decir, le hicimos el diagnóstico hoy, a esta hora, y mañana, 24 horas después, no hubieran sido incluidas. ¿Por qué se excluían? Porque ya estas pacientes pudieran haber iniciado su remisión espontánea, de acuerdo a lo que está escrito en la literatura, y ya no sabríamos si la respuesta era efecto del tiempo o era efecto de la intervención terapéutica. Como todo ensayo clínico, pues debe tener un cálculo de tamaño de muestra que se avanzó en los promedios publicados en estudios previos, en un error tipo 1 del 5% y en un poder del 80%, que se traducía en esta fórmula y nos daba que requeríamos 67 pacientes con dexametasona y 67 pacientes con placebo. ¿Cómo se buscaban las pacientes? Todas las pacientes hipertensas se les solicitaba hemograma, transaminasas y LDH de acuerdo al protocolo de ese entonces de la institución, y una vez cumplieran los criterios de inclusión para síndrome GEL, se aleatorizaban en 2 grupos, dexametasona y placebo, aleatorización por bloques. Recuerden el estudio que les mostré de Magan, que era el otro que le llamaba la atención, tenía una aleatorización simple, 40 pacientes, y ellos decían que había 20 pacientes en un grupo y 20 pacientes en otro grupo, aunque luego no lo presentaron todos. Una aleatorización simple es muy difícil que queden equilibrados los grupos en número, que controle factores de confusión.
Entonces hay una letralización que se llama por bloques, que en este caso fue de tamaño 4, que trata de garantizar que quede equilibrado todo para hacer más válidos los resultados, y además estratificada. Un estrato eran las pacientes embarazadas y otro estrato eran las pacientes puérperas. Una vez incluidas las pacientes en el estudio, a todas se les hacía el mismo esquema de seguimiento de parámetros paraclínicos y clínicos de acuerdo a lo que se había estandarizado. Para la asignación del tratamiento de acuerdo a la aleatorización, después de que la paciente aceptaba ser incluida en el estudio, el personal de enfermería destapaba un sobrecito con el número que le correspondía a la paciente, y dentro del sobrecito había un código, y ese código correspondía al medicamento, que nadie sabía si era dexametasona o placebo, tanto para embarazadas como para puérperas. En todo este proceso, pues nos colaboraron varios residentes de la época, muchos conocidos por ustedes, la doctora Vilma Medina, la doctora María Fernanda Escobar, la doctora Jimena Mosquera y algunos otros, y la doctora Claudia Cataño. Esta fue los medicamentos que estaban en la caja. En las embarazadas, 16 ampollas de 10 miligramos, para ser administrado 10 miligramos cada 12 horas durante el embarazo, y una vez finalizada el embarazo 3 dosis adicionales, y las puérperas pues solamente 3 dosis después de finalizado el embarazo, por lo cual solamente habían 6 ampollas. Como ya les dije, una vez incluidas en el estudio, todas ingresaban en el esquema de seguimiento de control paraclínico estandarizado, que era cada 12 horas, hasta que la paciente fuera de alta o alcanzara un recuento plaquetario mayor de 100.000. Entonces los resultados que se pretendía ver era recuperación de recuento de plaquetas mayor a 100.000, resolución de compromiso de órgano blanco y obviamente otro resultado, muerte. Pero todos estos tres finalmente se reflejan en la estancia hospitalaria, que fue el resultado principal del estudio, y por eso con eso se calculó el tamaño de la muestra. Había criterios de abandono, que era que la paciente lo solicitara o que desarrollara infecciones que contraindicaran el uso de esteroides. Previo al estudio se capacitó a los residentes, hubo reuniones con el personal del hospital, de la universidad, con el personal de la unidad de cuidados intensivos, se hizo una prueba piloto con los residentes, había revisión de todos los cuestionarios por parte, en este caso mía, y periódicamente, aquí dice cada 6 meses, pero realmente fueron más frecuentes, reunión con los residentes para revisar las dificultades que pudiéramos tener y para realizar nuevas capacitaciones. Aquí, pues, en todo artículo tiene que haber un método de análisis, y es parte de las cosas que uno tiene que ver y que a veces se vuelve aburridora al leer un artículo y en un club de revista, pero es una de las partes más importantes. Como en todo estudio, pues se hace una descripción de las características de ingreso, que a modo de información, en los ensayos clínicos no es necesario mirar si hay diferencias significativas en un grupo con respecto al otro grupo, cosa que sí hay que hacer en los otros estudios. Se hizo un análisis de todas las pacientes incluidas y también un análisis de su grupo planeado para lo que se estratificó, o sea, un análisis de su grupo para embarazadas y otro análisis de su grupo para puérperas, y uno no planeado que fue según severidad de gel. No planeado quiere decir que no se hizo nada del diseño para que los grupos quedaran equilibrados por severidad de gel. Se hizo un análisis según intención de tratamiento, que quiere decir que se analizan las pacientes en el grupo en el cual quedaron aleatorizadas, independiente de que hayan cumplido o no hayan cumplido con ese tratamiento. Y se hizo un análisis intermedio, como en muchos estudios se recomienda, porque puede que se encuentren diferencias significativas, tanto benéficas o no benéficas, antes de completar el tamaño de la muestra, y hay que estar revisando esto porque a veces hay que suspender el estudio antes de tiempo por los resultados que se obtengan antes. En este caso, el análisis interino no mostró nada y el estudio se continúa hasta completar el tamaño de la muestra. Siempre en los artículos deben decirnos cómo se comparan las variables cuantitativas y las categóricas, en este caso las cuantitativas con la prueba T para tono pareado, la prueba de Mann-Whitney. Esto depende de la normalidad de la variable, y adicionalmente una cosa que llama análisis de sobrevida.
Y para las variedades categóricas siempre vamos a encontrar que se hace una de esas dos pruebas, o chi cuadrado o prueba exacta de Fischer. Para los análisis multivariados, entonces se usan lo que se denominan regresiones. Siempre en los análisis multivariados se hacen regresiones, que en este caso es lineal, que es para las variables continuas, logísticas, que es para las variables categóricas, y de Cox, que son para los análisis de sobrevida. Y esto es como construyendo los modelos, que pues no me voy a detener en eso ahorita. Y estas son las pruebas que uno hace para ver si los modelos quedaron bien hechos o no quedaron bien hechos, que tampoco me voy a detener en eso. Este estudio comenzó en el 2001, finalizó en el 2003, entonces como ustedes ven fueron 2 años de inclusión de pacientes, solamente se realizó en el Hospital Universitario del Valle, la Universidad del Valle, y este es el primer cuadrito que por obligación uno tiene que colocar un ensayo clínico de acuerdo a las normas CONSOR, que nos muestra cuántas pacientes eran candidatas a ser incluidas, 144, cuántas realmente fueron incluidas, 132, cuántas no fueron incluidas y las razones por las cuales no fueron incluidas. Aquí 2 porque tenían fiebre, o sea, un criterio de exclusión. 2 porque no quisieron participar a pesar de que querían participar. Y 8 pacientes puérperas que no se incluyeron en las primeras 24 horas del diagnóstico. Esto, a modo de información, cómo se comportan esas pacientes con respecto a estas pacientes, o sea, las incluidas, con las potencialmente que debían incluirse pero no ingresaron, cómo se comportan en muchas características, es importante para la validez externa del estudio, pero realmente hoy poco encuentra uno de los estudios que le comparen una cosa con estos pacientes con estos pacientes. De los 132, 66 quedaron incluidos en este grupo, 66 en este grupo, y hay que describir cuáles son cómo fue el trasegar de esas pacientes durante el estudio. Y en ese trasegar, pues hay violaciones del protocolo. Siempre en los ensayos clínicos hay violaciones del protocolo. Un ensayo clínico que no tenga violaciones de protocolo no existe. Aquí, paciente que recibió solamente 2 dosis de placebo y no las 3, una que recibió dexametasona por un error de alguna persona, y en el grupo de dexametasona, pues también pasó pacientes que no recibieron todas las dosis que debían. Y finalmente, el análisis. Los resultados, pues entonces, aquí no está en el artículo, es para mostrar que 60 fueron embarazadas, 72 fueron puérperas, que por la retención por bloques quedaron distribuidas perfecto, 30-30 y 36-36, o sea, igual número aquí que igual número acá, lo cual no se logra con una aleatorización simple. Y estas son las características de ingreso de los pacientes que aparecen en el artículo. La edad, no las vamos a ver todas una por una, la edad gestacional, el recuento de plaquetas, las transaminasas, la LDH, cuántas pacientes ingresaron con GEL 1 en el momento de ser enroladas en el estudio, 42% aquí, 32% acá. Este es el grupo de placebo, este es el grupo de dexametasona. Y cuántas pacientes habían recibido esteroides en las 2 semanas antes de ser incluidas, porque como muchas iban a ser desembarazadas por preeclampsia severa y tenían menos de 34 semanas, pues obviamente había que colocarle esteroides para maduración pulmonar. Entonces 31% en este grupo y 24% en este grupo. Entonces obviamente los análisis multivariados tienen que ajustar por estas variables potenciales confusoras como el uso de esteroides previos, GEL, el ser más grave, o sea, tener falla renal. Una paciente que ingresa con falla renal pues está más grave que la que no ingresa. Entonces se ajusta por varias características. Y este es el resultado principal del estudio. En el grupo de placebo, la estancia promedio fue 8.2 días y aquí fue 6.5 días. Esta es la desviación estándar. El promedio siempre va acompañado de una desviación estándar. Esta desviación estándar es más grande que esta. Quiere decir que aquí hubo más dispersión de los datos que acá. La mediana, 4.4. El rango, 2 a 89 días y 2 a 64 días. Miren cómo aquí sí hubo más dispersión de los datos, por esto la desviación estándar más grande. Y el rango intercuartil, o sea, el percentil 25 y el percentil 75, 3 a 8 días y 3 a 6 días. Y cuando aplicamos la prueba estadística para ver la diferencia de promedio en la estancia hospitalaria,
pues no hubo diferencias significativas, un valor de P mayor de 0.05, que nos dice que en este caso 8 no es diferente de 6 y que no hubo disminución en la estancia hospitalaria para las pacientes que recibieron dexametasona o placebo. Aquí, este análisis de sobrevida para estancia hospitalaria, recuperación de plaquetas a 100.000, recuperación de LDH y transaminasas. Entonces, eso es un análisis de sobrevida que le muestra a uno, aquí en términos de hospitalización, cuánto era la estancia hospitalaria de cada una de las pacientes en cada uno de los grupos, de acuerdo al colorcito que decimos aquí, y vemos que es prácticamente igual en un grupo con respecto al otro. Y aquí no coloqué el hazard ratio con el intervalo de confianza, pero pues no había diferencias significativas. Esta es la recuperación de plaquetas, que nos muestra cómo el 50% de las pacientes en ambos grupos habían recuperado su plaqueta por encima de 100.000, alrededor de las 48 a las 60 horas, pero había todavía un 25% de pacientes que no habían recuperado su valor normal de plaquetas más allá de 72 horas, y finalmente el tiempo que demoran todos tampoco hay diferencias significativas. Aquí la recuperación del LDH, que va calcadita la gráfica, o sea que no hay diferencias, para resaltar que aquí, a diferencia de esta gráfica que se llega a la punta y a esta gráfica que llega a la punta, o sea, al 100%, no se llega al 100%, sino solamente al 60%, esto en virtud de que a las pacientes se les pueda dar salida así tuvieran más de 600 unidades de LDH, o sea, no se consideraba importante, no es criterio para mantener la paciente hospitalizada y se le daba salida. Lo mismo con las transaminasas, se daba salida a las pacientes si tuvieran transaminasas por encima de 70, y no hubo diferencia entre los grupos, pero le iba mejor a las pacientes que recibían placebo que a las pacientes que recibían dexametasona. O sea, se recuperaban más rápidamente las de placebo que las de dexametasona, aunque las diferencias no fueron significativas. Otros resultados: falla renal, oliguria, edema pulmonar, eclampsia, infecciones, muerte y necesidad de cuidados intensivos. Y miren que no hay diferencia significativa en ninguna. Esto es el riesgo relativo. En todo está incluido el valor nulo, que es 1. Aquí quería referirme a que una de las variables a medir necesidades de unidades de cuidados intensivos, aquí 21%, aquí 19%, y me refiero a esto porque la consideramos una variable importante y sigo considerando que no toda paciente con gel debería ir a cuidados intensivos, pero hoy en muchos sitios por protocolo, todas las pacientes con cuidados intensivos con gel, o por lo menos con gel 1, las mandan a cuidados intensivos, y no debería ser. No necesitan más que un grupo que las cuide juiciosamente y no tiene que ser en cuidados intensivos. Necesidad de transfusión de plaquetas, de plasma, de glóbulos rojos. No hay diferencias en absolutamente nada. Y en este estudio hicimos lo que les comenté de un análisis de su grupo no planeado. No planeado es que no lo habíamos pensado cuando diseñamos el estudio. Se nos ocurrió cuando ya estamos haciendo los análisis, mirar si las pacientes que ingresaban con gel 1 o con gel 2 se comportaban diferente. Para hacer esos análisis hay que hacer una cosa que se llama mirar a ver si hay modificación del efecto. Para ver si hay modificación del efecto hay que hacer una prueba que nos dice que sí hay modificación del efecto. Y esa prueba nos dice si se comporta diferente las pacientes con gel 1 y con gel 2. Y entonces encontramos que sí se comportaban diferente y que de pronto les servía la dexametasona a las pacientes con síndrome GEL clase 1. Y entonces uno puede hacer los análisis para las variables resultado principal. En este caso lo hicimos para estancia hospitalaria y para recuperación de plaquetas. Y encontramos que las pacientes que recibían dexametasona se recuperaban más rápido sus plaquetas y además tenían menos estancia hospitalaria que las que recibían placebo. Por tanto, eso se publica, pero hay que aclarar que los análisis de subgrupos no planeados no sirven para tomar decisiones médicas, sirven para plantear preguntas de futuras investigaciones, porque como los grupos no necesariamente quedaron
homogéneos por severidad, entonces no se puede implementar esto en la práctica clínica. Este fue un punto muy discutido si lo publicábamos o no. El doctor Arias en Estados Unidos nos decía no lo publiquen porque mucha gente se va a poner a dar esteroides y nosotros dijimos publiquémoslo porque esto hay que colocarlo para que la gente haga investigación al respecto. Entonces, finalizado el estudio, previamente salió publicado este que creo que, no salió ninguno, salió el nuestro, que a diferencia de los anteriores había incluido pacientes anteparto, pacientes postparto, fue placebo controlado, fue con doble enmascaramiento, y a diferencia de todos los anteriores, desafortunadamente no encontró diferencias estadísticamente significativas en absolutamente nada. Por lo cual, la conclusión del estudio era que habíamos tenido una baja incidencia de mortalidad, que no habíamos encontrado diferencia en mortalidad en ningún análisis de su grupo, que la recuperación de plaquetas no se había encontrado que se presentara más rápido con dexametasona, que estos datos se han encontrado igual por separado en pacientes embarazadas y puérperas, que a diferencia de otros estudios habíamos sido rigurosos con los criterios de inclusión, era el estudio con mayor tamaño de muestra publicado a la fecha y hasta hoy es el de mayor tamaño de muestra, y que no hayamos hecho análisis basado en promedios que no deberían ser, sino en sobrevida, que es lo que se recomienda para estos casos, y que a pesar de eso no hayamos encontrado diferencias, que tampoco hayamos encontrado diferencias en estancia hospitalaria, independiente de que analizáramos el grupo total o por separado las puérperas y las embarazadas. Entonces, que por eso la conclusión del estudio es la que aparece prácticamente en el título, de que los esteroides no disminuían la recuperación de las pacientes con gel, y que se planteaba una pregunta, era si los esteroides podrían servir en gel clase 1, pero pues que como era producto de un análisis de su grupo no planeado, pues no podemos concluir que esto fuera útil. En todos los artículos, los autores tienen que reconocer sus fortalezas y sus debilidades. Se colocó como fortaleza esto, la metodología que garantiza validez interna, las escasas pérdidas durante el seguimiento que garantiza validez interna, la adherencia del tratamiento que fue mayor del 95%, lo cual garantiza que la distancia entre la eficacia y la efectividad sea muy poca, que se incluyó la mayoría de pacientes que consultaban a un centro de referencia en ese momento, que era prácticamente el único que recibía pacientes con gel en la ciudad de Cali, y recibía pacientes de Cali y del suroccidente colombiano, entonces que representaba un área grande, lo cual y garantizaba algo de validez externa. Entonces, hasta allí lo del artículo publicado. No sé, Álvaro, si allí planteamos algo o quieres que siga o cómo hacemos. Pues doctor, yo creo que podríamos ahí abrir un poco la discusión. Yo no sé si usted quiera tirar hasta ese momento una pregunta y de pronto dar 5 minutos a ver si alguien quiere participar. Porque las cartas y el editorial y el artículo número 2 lo que hacen es enriquecer la discusión partiendo de preguntas, ¿no? Entonces, no sé si usted tiene alguna pregunta. Yo siempre pregunto lo mismo después de, o sea, si me paro en el momento de cuando sale ese artículo, digo, ¿hay algún motivo para seguir dando esteroides? O no sé si usted quiere plantear otra pregunta y más bien trabajamos con manitos levantados y yo le doy la palabra al que la levante. Pero por ahora tu pregunta es si hay algún motivo para seguir dando esteroides. Y yo, sí, yo pienso que no, excepto para proyectos de investigación, que de hecho fue algo que se planteaba antes del proyecto y fue algo que de alguna forma escribió en la editorial que
que hizo el doctor Baja Sibay, que, que, que no fue Baja Sibay, no sé de quién fue. Eso fue una carta que me mandó a mi Baja Sibay, pero decía que solamente deberían usarse en trabajos de investigación. De acuerdo, de acuerdo. Sin embargo, la práctica es que se dan esteroides, ¿no? O sea, en muchos hospitales no cambió, no cambió la práctica. Entonces, pues, ahí viene como el tema del peso de la evidencia. A ver, yo voy a escribir aquí en el chat, a ver si alguien se anima. Y si no, yo le hago una pregunta. Bueno, por tiempo igual no nos podemos quedar en la discusión, y la idea, pues como este es el primer club de revista, dejar planteada una metodología en la que los participantes, que ojalá sean las mismas personas cada vez que nos reunamos, traigan unas preguntas pensadas desde antes cuando leyeron el artículo. En este momento, doctor, usted saca este artículo 2005. ¿En el hospital donde usted trabajaba en esteroides o no? En ese momento realmente no se usaban, y parte de lo que yo creo que nos motivó a hacer el trabajo era que yo quería que se usaran, pero para que uno querer que se usen, pues me acuerdo, el doctor Cobo decía hay que analizar los artículos y mirar a ver si eso sigue, y lo que hablábamos era que nada de lo que había publicado realmente Nosotros en lo Latinoamérica, justificaba. bueno, y en el mundo se usa mucho lo que hagan los profesores, ¿no? Y el profesor más cercano que teníamos era el doctor Vigil de Gracia, tenía una serie como de 40 y algo de casos, ¿no? Y él hablaba de algo de beneficio, ¿no? Entonces, aún hoy muchos hospitales en Centroamérica utilizan esteroides, ¿no? Bueno, no tenemos preguntas. Bueno, ¿cuál es la base inmunológica de dar esteroides, conociendo la fisiopatología del HELP, de Eduardo Turcios del Salvador? Es la base no Bueno, inmunológica. sí, la base no inmunológica de dar esteroides en HELP. Pues realmente parte de lo que uno lee que plantean es que aumenta la estabilidad posiblemente de la membrana plaquetaria. Hoy en día se habla mucho del componente inflamatorio del gel, y de alguna forma los esteroides tienen componente antiinflamatorio. Pero no conozco cuáles fueron las razones, porque nunca las encontré, por la cual el doctor Maga, Martin, que fueron los que publicaron los primeros artículos, decidieron usarlo. Lo que uno conozco la encuentra, parte. digamos que en el medio que yo me muevo se escucha mucho que la gente transporta lo que hacemos en PTI, ¿cierto? El manejo de la trombocitopenia medida por complejos inmunes al HELP, ¿no? Y es lógico pensar que si aumenta el recuento plaquetario, pues yo aumento el recuento plaquetario en el HELP. Pero a mí me parece muy interesante, lo vemos muchas veces con artículos publicados en revistas muy importantes, el objetivo primario, ¿no? Entonces hay objetivos primarios fuertes y débiles, algunos dicen objetivos primarios cosméticos. Entonces, ¿por qué no poner como objetivo primario el recuento plaquetario, doctor? O sea, usted escogió días de hospitalización, ¿verdad? Sí, porque como el síndrome G, parte del síndrome G es recuento plaquetario, pero hace parte de un problema mayor, que es la preeclampsia. Entonces, cogimos estancia hospitalaria, primero por eso, porque la estancia hospitalaria es un proxy, un reflejo de qué pasa con la paciente, no solamente en incorporación de plaquetas, sino en normalización de la tensión arterial, en resolución de compromiso de órgano blanco. Hay una segunda
razón, que no recuerdo en este momento si fue la más importante o la menos importante, pero de todas formas esa es una razón. Cuando uno plantea tamaños de muestra con diferencias de promedios o de medianas versus diferencia de proporciones, porque también hubiéramos podido usar morbilidad, generalmente los tamaños de muestra son más pequeños en diferencias de promedios. Pero esa pregunta no la hicieron en una de las cartas al editor, que alguien no estaba de acuerdo, pero parte de la respuesta era que varios de los artículos habían mostrado eso, y hicimos una revisión bibliográfica como en preeclampsia habían cientos de artículos que mostraban era estancia hospitalaria como resultado principal en esa época. Yo voy a hacer una pregunta y luego paso a leer aquí que ya hay varias, o un comentario, pues como es club de revista tenemos que enfocarnos un poquito no solo a lo clínico sino a lo epidemiológico, y el tema de elegir el objetivo primario es una discusión que a veces es interminable, ¿no? Porque, por ejemplo, elegir días de estancia hospitalaria en un multicéntrico con diferentes protocolos, o como usted lo dice, morbilidad o tipos de manejo, ¿no? Ingreso a UCI no es lo mismo un hospital cuyo protocolo es que todos los HELP van a UCI, todas las crisis hipertensivas van a UCI, a otro hospital donde no hay UCI. Entonces, elegir el objetivo primario es bastante importante. Y está el tema no sé si el término es correcto, lo estuve viendo, las variables pragmáticas o los estudios pragmáticos que asumen los errores o las características imperfectas de la medicina por fuera de los ensayos clínicos controlados, y la estancia hospitalaria, como usted lo dice, el reflejo de todo, ¿no? De si se complicó, si no se complicó, si la presión arterial estuvo difícil o no. Entonces es un tema interesante el elegir el resultado primario. Bueno, yo voy a leer aquí, pues dice, ¿qué beneficios se espera al usar esteroides? ¿Evitar edema cerebral? Es una pregunta, dice José Mauricio. Se las voy a leer y como para que usted elija cuáles contestamos. Nosotros en El Salvador desde hace años ya no recomendamos el uso de esteroides en HELP. Algunos colegas todavía lo hacen en clase 1. Jennifer Rodríguez dice, es la misma razón del por qué en trombocitopenia se dan pulsos de esteroides para su aumento. Eso un poco de lo que hablábamos. ¿Es el HELP una preeclampsia descuidada? Pregunta José Enrique. No sé qué comentario tiene alguno de estas. Bueno, pues yo no estoy seguro que necesariamente el GER curse con edema cerebral, y no creo que esa sea una razón para la cual uno vaya a darla. También tendríamos que pensar entonces que las eclampsias habría que colocarle de pronto esteroides, si no es algo que se haya explorado. Y Quique, que si es una preeclampsia descuidada, pues digámosle que es una evolución más tardía de la preeclampsia, es una preeclampsia diagnosticada a tiempo, que se pueda finalizar el embarazo a tiempo, que no siempre puede finalizar, si vamos a hablar de manejo conservador. Uno diría no va a llegar a HELP. Sin embargo, debo aclarar que la literatura, y obviamente esto no es tema de lo que presente hoy, muestra que la mayoría de HELP son en el embarazo, pero nosotros en 3 estudios que hemos hecho, hemos encontrado todo lo contrario. El HELP es más frecuente en el puerperio, y ahí ya la paciente la hemos desembarazado, pero a pesar de eso ahí es donde se manifiesta para nosotros más frecuentemente la enfermedad. Entonces yo no me atrevería a llamarla descuidada. Hay una pregunta más. A ver, digamos, dice Antonio José Riascos, ¿qué pasó con el estudio posterior de dexametasona en HELP 1? Yo creo que a eso vamos, ¿no, doctor? Sí, teníamos preparado aquí en adelante, obviamente, sí, todavía queda tiempo, mostrar las cartas del editor que nos llegaron, obviamente las respuestas, y muy brevemente lo dejé el 1. ¿Y por qué brevemente? Porque la metodología es lo mismo, entonces realmente es mostrar los resultados y pare de contar. Yo quiero hacer un comentario, pues porque digamos que aquí cerramos el artículo, a ver,
Pues desde que yo era residente con usted en su club de revistas revisábamos y uno repasa. Cuando iba al libro a leer, en casi todos los artículos encontraba problemas metodológicos. Este es un ejemplo bien interesante de cómo se debe hacer un artículo y de cómo se puede hacer en Latinoamérica, ¿no? Entonces hay un problema. Esta situación de ausencia de evidencia contundente que soporte una intervención, la tenemos todavía en muchas intervenciones en obstetricia. O sea, pasa bastante. Y yo participé en la segunda parte del estudio y usted mencionó a todas las colegas que participaron en la primera y no fue nada fácil, o sea, eso fue sudor, lágrimas, pero pues se puede, se puede. Aquí tenemos poco apoyo para investigar, pero se puede hacer y tenemos profesores como usted que nos pueden guiar a las personas que tengan interés en publicar. Entonces, pues esto siempre, este estudio siempre en lo personal da mucho ánimo pues para los que nos gusta la investigación. Bueno, y aquí hay un comentario de Erika Torres que dice: ¿se justifica la administración de esteroides previo a la anestesia en estas pacientes? ¿Y por qué se plantea su uso después de la finalización de la gestación? A mí me parece interesante este comentario porque hay hospitales donde promueven bastante el parto vaginal y usan esteroides no para cambiar la evolución del HEP, sino simplemente para subir el recuento plaquetario y poner anestesia conductiva, ¿no? Para funcionar el neuroeje. Entonces, no sé qué comentario tiene, doctor, y de ahí en adelante lo dejo para que siga con su intervención. Bueno, con respecto a eso, le comento a Erika que la editorial que salió en esa revista, pues que termina diciendo que no debemos usar esteroides, también al final dice que hay varias preguntas que sería muy interesante contestar. Y una de las preguntas que dicen ellos es si se justifica la administración de esteroides para poder colocar una anestesia conductiva a las pacientes. Y obviamente lo que plantea en la editorial es que no hay respuesta. Y no ha salido ningún estudio de 2005 a la época que nos pueda contestar eso. Para subir el recuento plaquetario, pues necesitaríamos demostrar que los esteroides sí mejoran el recuento plaquetario, pero además de que lo recuperan rápidamente, porque pues estas pacientes generalmente las vamos a desembarazar rápidamente y como vimos en las diapositivas, un porcentaje alto de ellas terminan en cesárea. ¿Y por qué se plantea su uso después de la finalización de gestación? Pues justamente creo que lo que decimos aquí es que no se plantean ni después ni antes de la gestación. ¿Por qué se pensó? Porque hay un porcentaje de pacientes importantes que no evolucionan tan rápidamente como el 85% de las pacientes que en 48 o 72 horas se recuperan. O sea que todavía un 15% que pueden tener evoluciones erráticas, demorarse 5, 7 días en recuperar sus plaquetas, y hacia ellas es que podría tener algún impacto. Bueno, voy a continuar entonces. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, señor, se ve bien. Bueno, llegaron varias cartas, una del doctor O'Brien, que participó en los estudios con Maga y Martin, que nos decía que habíamos usado bajas dosis de esteroides. Ahorita miro, les digo que contestamos, que la estancia hospitalaria no la hemos debido usar como variedad de resultado, pero creo que ya hablamos de eso y fue parte de lo que se contestó, que era mucho de lo que usaba en la época, que no le parecía que hubiéramos usado pacientes con diferentes grados de severidad, GEL 1 y GEL 2, y hubiéramos combinado embarazadas y puérperas, a la cual se le contestó que justamente por eso se hizo una aleatorización estratificada. La aleatorización estratificada permite que los grupos queden equilibrados bien por cosas como embarazadas y puérperas, y que los de grado de severidad, de hecho, se le dice que en algún lado dice que no deberíamos incluir pacientes poco severas, y en el otro lado decía que no deberíamos incluir pacientes muy severas. Entonces, inclusive en la respuesta le dice que él mismo está contradiciendo, que, pues, que tenemos que incluir es a quien tiene GEL y potencialmente la terapia le va a servir, y que era una debilidad no haber tenido en cuenta la severidad del GEL, o sea, análisis de su grupo no planeado que hicimos desde el diseño. Entonces le respondimos que el problema era que nadie había planteado en la literatura previo a nuestro artículo, que nadie lo había planteado,
que la respuesta pudiera ser diferencial de acuerdo a la severidad del gel, y que antes era un hallazgo y un aporte de este artículo, entonces que por eso no se había tenido en cuenta. Y con respecto a las bajas dosis de esteroides que nos dijo, entonces le contestamos que todo el mundo, inclusive él, en sus 2 estudios, había usado las mismas dosis que nosotros habíamos usado. Entonces, que era cierto que usar mayores dosis de pronto podía tener mayores efectos benéficos, pero también mayores efectos indeseables, y que nosotros lo que hicimos fue basarnos en las dosis que ellos usaron en su artículo, con él como autor incluido. Que con respecto a haber combinado embarazadas y puérperas, pues decíamos que se habían comportado igual las embarazadas con respecto a las puérperas, además de la razón de la realización estratificada. Y el que tuviéramos pacientes no complicadas y complicadas, decíamos que era importante incluirlas, que además era importante mirar la duración de la hospitalización de las pacientes no complicadas con complicadas, porque había marcadas diferencias en unas con respecto a la otra, y que independiente de eso, así analizáramos estas por separado. Y estas por separado tampoco se había encontrado ningún beneficio de la terapia. Nos llegó otro de doctor Ransen, que decía que ellos hacían un metaanálisis cogiendo las pacientes puérperas del estudio de Janssen y del estudio nuestro, y que ahí sí encontraba diferencias significativas en la estancia hospitalaria. Nosotros le contestábamos que no podía combinar los 2 estudios, porque aquí había solamente pacientes puérperas y aquí embarazadas y puérperas, que si lo fuera a combinar debería coger solamente las puérperas de este para disminuir la heterogeneidad clínica, y que además, aquí no lo coloqué en la diapositiva, aquí había una heterogeneidad estadística alta, y que cuando hay heterogeneidad estadística alta, los análisis no se pueden hacer mediante efectos fijos, sino mediante efectos aleatorios, y que cuando nosotros hacemos el mismo metaanálisis que él plantea, corrigiendo esas cosas que él muestra, entonces vemos que mediante efectos aleatorios no hay diferencias estadísticamente significativas en la estancia hospitalaria, como se muestra en esta gráfica. Y recibimos esta carta del doctor Vigil de Gracia, que dice una cosa que no coloco aquí, era que habían colocado un volumen muy alto de líquidos a las pacientes. Es cierto, así lo dice aquí, es cierto, en esa época el manejo de preeclampsia era algo que no hacemos hoy en día y que hoy consideramos inadecuado, y que era que a todas las pacientes de entrada le colocábamos un bolo de 1000 y durante el día le colocábamos 1500, o sea, mínimo 2500, y él decía que potencialmente tanto líquido se había inactivado el medicamento, y que por eso también habíamos tenido una incidencia de eclampsia demasiado alta. Entonces nosotros le mostramos que la incidencia de eclampsia, que de nosotros fue alrededor del 12%, no era demasiado alta, que era comparable a los estudios publicados, que en general era más frecuente la eclampsia. De hecho, él después publicó un artículo con las 2 cosas y mostró que sí, la eclampsia era muy alta, que lo de los volúmenes de líquidos era lo que se usaba en la época, pero ya estaba comenzando a hablarse de restricción de líquidos, pero que el mecanismo de acción de los esteroides, que lo explicamos en la respuesta a la carta del editor, no tiene nada que ver con el volumen de distribución del medicamento, como sí pasa con otros medicamentos. Y para finalizar, este es el otro artículo por el cual se refería a una de las preguntas. Se publicó en esta revista en el 2019. Este fue un estudio multicéntrico que contó con la colaboración de la Universidad Industrial de Santander y el Hospital de Santander, el Hospital General de Medellín y la Universidad CES, que incluimos 87 pacientes. Debo aclarar que no completamos el tamaño de la muestra, demoramos 4 años y no completamos el tamaño de la muestra. Invitamos a participar a 3 hospitales más, pero uno no pudo participar, 2 arrancaban el estudio, pero tuvieron muchos errores en la inclusión de las primeras pacientes, otros no incluyó ninguno, por lo cual esas pacientes no fueron consideradas por serias violaciones en el protocolo. Entonces quedamos con 87 pacientes,
y miren las gráficas. No hay diferencia en tiempo de hospitalización, recuperación de plaquetas, un comportamiento de la LDH similar, un comportamiento de las transaminasas similar. Llamativamente también les iba a mejorar a las pacientes con placebo con dexametasona. Aquí usamos como variable principal morbilidad materna agrupada. No encontramos diferencias. Usamos esta agrupada para ver si tenemos mayor poder y posibilidad de encontrar diferencias significativas y no fue posible. Con cada una de las variables que está incluida en morbilidad materna tampoco hubo diferencias significativas. No hubo diferencias en transfusión de plaquetas, no hubo diferencias, aquí no lo coloqué en ingreso de cuidados intensivos, que fue más o menos 40% en cada uno de los grupos. Para concluir, pues que tampoco hay evidencia de que los esteroides sirvan en gel clase 1, y en la discusión, pues finalizamos diciendo que ya desde esta época han salido otros estudios más, uno pequeño, otro un poquito más grande, de la doctora Katz, que incluye GEL 1, GEL 2 y GEL 3, que son aleatorizados, que estos es enmascarado, este no fue enmascarado, y que a partir de 2005 ningún estudio ha mostrado efecto benéfico de los esteroides. Y aquí ya completamos 500 pacientes. Y eso sería finalmente todo lo de los artículos. Bueno, no, a mí me parece, a ver, había una pregunta más, doctor Fonseca, que decía qué pasó con las pruebas de función hepática. Creo que lo mostró ahí en la gráfica, ¿no? En el segundo estudio no hay cambios. No, de hecho, lo que mencionaba, a nosotros nos llamó la atención y fue consistente en ambos estudios, y no sabría por qué hubo una tendencia a más rápida recuperación de las transaminasas sin el uso de esteroides. Pero no sé por qué, igual muchas pacientes sean del hospital o de los hospitales con transaminasas por encima de 70, porque no se considera una variable que después de que la paciente esté clínicamente estable, plaquetas en ascenso y por encima de 100.000, justifique que uno tenga hospitalizada una paciente por ese solo criterio. Bueno, a ver, primero hablamos aquí, invitemos a todos los participantes a poner las preguntas en el chat, si quieren, como hicimos ahorita salió bien, de pronto mejor que levantar la mano, pongamos el chat para no quitarles el silencio, sino que los pueden ir poniendo en el chat y yo los voy, se los voy transmitiendo al doctor Fonseca. Y mientras tanto, alguna vez también una discusión con ustedes y le pregunté lo mismo, pero me parece muy importante como traer ese tema si es que estamos hablando de interpretación de la evidencia. Porque a veces nos parece que es más importante un metaanálisis, no lo titulan así, aunque a veces no son metaanálisis o revisiones sistemáticas de la literatura, porque han salido varios, ¿no? Usted mencionó artículos, trabajos originales en la última diapositiva, lo que ha salido, y queda claro que el mayor número de pacientes con GEL tipo 1 son los de sus dos estudios. Pero ¿por qué siguen saliendo o hay varias revisiones sistemáticas que suman artículos y tienen como conclusión que sí sirven los esteroides? ¿Qué opinión tiene usted al respecto, doctor? Bueno, a ver, hay metaanálisis en Cochrane que muestra que los esteroides no tienen efecto benéfico. Hay dos metaanálisis publicados en China, o no en China, sino por grupos chinos, que dicen que sí sirven los esteroides, pero agrupan en el mismo metaanálisis ensayos clínicos con estudios observacionales, como el que menciona alguno de los que escribo allí, realizado en Bolivia. ¿Sí? No son ensayos clínicos, sino estudios observacionales. A modo de información, todos los estudios observacionales tienden a sobreestimar los beneficios o a sobreestimar los efectos indeseables con respecto a los ensayos clínicos, o sea, que podemos tener resultados erróneos.
y más si son retrospectivos. Pero esos metaanálisis chinos, cuando separan en su análisis de sensibilidad los ensayos clínicos y por aparte colocan los observacionales, encuentran que en los ensayos clínicos no hay ningún beneficio y en los observacionales sí. Y finalmente la conclusión dicen que sí sirve, y yo creo que la conclusión debería ser, miren el efecto de los metaanálisis de estudios observacionales, cómo cambian los resultados y por qué no debemos pararle tantas bolas. A mí me parece muy importante lo que usted está diciendo porque, a ver, el motivo de hacer estos clubes de revista es no tragar entero, ¿no? No, a veces uno encuentra artículos, incluso en revistas de alto impacto, que uno no entiende cómo se publicó eso, ¿no? Y cuando uno ha tenido algún tipo de experiencia en sometimiento, hay dos situaciones: someter un artículo que uno cree que es muy bueno y que se lo despedacen, y someter artículos que uno sabe que son muy malos y que pasan derecho. Entonces, por supuesto, entre más renombrar la revista, el proceso editorial es mejor, pero sí hay un tema hay un tema de política, por un lado, eso no tengo ninguna duda, y por otro lado, un tema de suerte, ¿no? Si uno tiene la fortuna de dar con un revisor afín a lo que uno escribe, o un revisor que por casualidad no revisa el artículo muy rápido. Se vivió ahorita en la pandemia, ¿no? Varias editoriales estaban desesperadas buscando revisores porque todo el mundo estaba diciendo que no tenía tiempo. Entonces hay que verlo con pinzas, ¿no? Y para eso estos clubes de revista, entonces lo invitamos a todos que se vuelvan a conectar. Cada 2 meses lo vamos a hacer para hablar un poquito de temas de epidemiología. Yo incluso, doctor, he visto metaanálisis que no incluyen sus artículos. Entonces uno dice, claro, ¿qué tipo de revisión bibliográfica hicieron si no incluyen los 2 ensayos clínicos controlados más grandes del mundo del tema? Y aún así salen publicados en revistas que están en PubMed. También es otra, ¿no? Uno cree que todo lo que sale en PubMed es válido y no necesariamente es así. Voy aquí a decir, bueno, usted mencionó lo de Bolivia, dice, según el estudio de Paulino en Bolivia, está recomendado usar esteroides en plaquetas abajo de 100.000. Creo que es el que usted está mencionando, que no es un ensayo clínico controlado. Correcto. La conclusión, ¿cuál es la conclusión? ¿Funciona o definitivamente no? Los esteroides suben la presión arterial, producen hiperglicemia y los leucogramas. ¿Qué relación o contaminación con diagnóstico de hígado graso agudo del embarazo? Y acá nos comparten una referencia de una revisión de Cochrane. ¿Tiene algún impacto la necesidad de transfusiones por complicaciones hematológicas por sangrado? Ya que algunos estudios recomiendan el uso de plaquetas menores de 100.000. Serían esos 3 comentarios. No sé si usted quiere comentar algo sobre alguno de ellos, doctor. Bueno, voy a comenzar por la última. En alguna revista, ya no me van a preguntar cuál, por favor, porque no me acuerdo, salía publicado que en gel la transfusión de plaquetas, como en algunas otras enfermedades que llevan a trombocitopenia, puede tener un efecto de rebote, que se suben las plaquetas y posteriormente hay un consumo más acelerado, por lo cual no se debe pensar en transfusión sistemática. Y sí que lo vimos en algunas pacientes. Y me llamó la atención que cuando fuimos a hacer el estudio de GEL 1 en Bucaramanga, los anestesiólogos eran muy reacios a la transfusión de plaquetas porque ellos describían mucho esos efectos de rebote. Realmente no sé qué tanto era mucho, pero está escrito y nosotros sí que lo vimos en algunas pacientes. Y creo que en la literatura hay un consenso de que la transfusión de plaquetas debe ser para pacientes con menos de 20.000 plaquetas, y eso que estás tratando de disminuir a 10.000, a no ser que tengas sangrado por algún sitio del organismo, o pacientes por debajo de 50.000 que van a ser llevadas a un procedimiento quirúrgico. Y con respecto a cuál es la conclusión, ¿funciona o definitivamente no? Pues mi conclusión de los 2 artículos es que no funciona. Y para cambiar esa conclusión, pues se requeriría ensayos clínicos grandes, bien hechos, porque a la fecha, como menciona
Álvaro, los dos estudios más grandes, y además que hay revistas que califican la calidad de los artículos sobre 10, y uno fue calificado 9 sobre 10 y el otro 8 sobre 10, pues tienen que ser artículos mejores que estos, como para que contradigan esa conclusión. Y si puede haber contaminación con otras patologías como el hígado graso del embarazo o otras microangiopatías, siempre es posible y que haya contaminación. Uno puede decir que ninguno de los ensayos clínicos que incluyen pacientes con síndrome GEL no se haya colado una paciente con alguna otra microangiopatía. Bueno, eso es uno de los beneficios de la retroalimentación, que uno espera que si se le coló en un grupo también se le haya colado en el otro, que se hayan equilibrado. Pero finalmente el problema es que cuando se toma la decisión de manejar las pacientes hay que tomarla ya antes de afinar más los diagnósticos. En esa época, o por lo menos en el hospital, no contábamos con algunas pruebas para poder diferenciar, como el ADAMS y otras pruebas para poder hacer un diagnóstico diferencial más fino. Liliana Correa nos escribe, dice, creo que vale la pena hacer un estudio de prácticas en el mundo real. Dado que si somos realistas, hay una gran variabilidad en la práctica clínica y la mayoría de unidades lo usan en menos de 50,000 plaquetas. No sé si usted quiere hacer un comentario, después yo comento otra cosa, porque pueden creer que usted no habla como epidemiólogo y no como autor del artículo, ¿no? Pero estoy seguro que todo lo que nos dice es, bueno, ¿qué comentario le merece esta anotación de Liliana? Bueno, primero, que inclusive lo colocaba en una de las cartas. Cuando hizo el artículo, nosotros no hicimos el artículo para mostrar que no servía. Uno en el fondo, por más imparcial que quiera ser, uno quiere demostrar algo. Y lo que queríamos demostrar era que sí servían. O sea, imagínense qué maravilla hubiera sido tener 250 pacientes de todas las 500 publicadas a la fecha, incluidas en estudio, o sea, al 50%, mostrando que se servía. Mejor dicho, me tendrían andando por todo el mundo hablando de gel. El problema es cuando los resultados son negativos. Entonces, lo que queríamos era que sirviera. Lo de la variabilidad clínica, sí, claro, pero es que los esteroides se usan para muchas cosas. Hoy lo usan hasta para antiemético en las inducciones de las anestesias. Entonces, finalmente, la paciente está exponiendo a esteroides por muchas razones. No es tema del Club de Revista hoy. De hecho, espero publicarlo algún día. Ahí está en proceso. Es mostrar la evolución del gel en pacientes sin esteroides, producto de las que no colocamos esteroides en estos dos estudios y otras pacientes adicionales. Y es que las pacientes sin esteroides con gel 1, con gel 2, finalmente evolucionan rápidamente, se recuperan rápidamente. Entonces, pues sí, alguien puede colocar esteroides y creer que sirven porque les va muy bien, pero es que también les va muy bien sin esteroides. A mí me parece muy importante lo que usted está mencionando. Ese es como el deseo interno que todos tenemos de hacer algo. O sea, no hay nada más frustrante que nos lleve una paciente grave y ¿qué le hago? No, espere. Está la presión de la familia, la presión de los colegas. Entonces, en esa presión muchos ponen esteroides. Sin embargo, empezamos con este estudio no solo porque usted es profesor nuestro, porque ese estudio se hizo aquí en el Valle del Cauca, sino porque es que es un estudio muy bueno, que tiene un resultado negativo, y aún así, en el tema es el mejor estudio del mundo hasta el momento, 20 años después. Entonces Liliana decía, creo que vale la pena hacer un estudio de práctica en el mundo real. Es interesante, sería interesante saber qué hace la gente, pero no con la intención de cambiar la práctica o de refutar las conclusiones de este estudio. Dice, la mayoría de la gente pone esteroides por debajo de 50,000 y por supuesto lo hace, pero seguramente no lo hace basado en la evidencia, porque la evidencia existe
la evidencia dice que no hay efecto de los esteroides. Los artículos que dicen, que concluyen que los esteroides por debajo de 50.000 plaquetas en pacientes con menos de 50.000 plaquetas son útiles, no tienen el rigor metodológico necesario para ser considerado para cambiar nuestra conducta. Entonces una pregunta que yo le iba a hacer, doctor, sino que yo me imaginé una respuesta es, ¿por qué no hacer un metaanálisis de datos individuales con esta otra estudio, el que está en el RCT que está entre sus dos estudios, el de 104 pacientes? El de la doctora Katz. Exacto, yo pensaría que, pues, o sea, si quiero buscar más es porque me quedan las dudas, pero ya no tengo dudas, ¿a qué voy a seguir? Pero quisiera que usted me dijera por qué, o si usted la contactaba a ella. 2 veces le escribí, 2 veces no me contestó, no sé qué habrá pasado con ella. Ella inclusive tiene registrado en Clinical Trial Gov un ensayo clínico con gel clase 1 que iban a hacer a raíz de nuestro artículo con 100 y pico de pacientes, pero luego no escribieron más qué pasó con ese estudio. Ese estudio estaba para haber finalizado hace 4 o 5 años y no se ha vuelto a tener. Y yo le escribí un par de veces a ella a ver si podíamos hacer metaanálisis con esos estudios y no obtuve respuesta. No sé qué habrá pasado, no la conozco, no sé. Mire, doctor, que yo pues quiero comentar aquí a todos los participantes una cosa bien interesante que encuentra uno cuando hace estos clubes de revista y se mete un poquito más allá a ver el tema de los estudios, es que las ideas están, el talento está, los pacientes están, y la limitante casi siempre es el factor humano, ¿no? Que uno manda un correo y nadie le contesta, que le dicen, sí, yo le ayudo y finalmente no ayudan, que uno pregunta cuántos pacientes tiene y siempre le dicen, tengo 100 y resulta que tiene 2. Pero colaboraciones a nivel latinoamericano de este tema o muchos otros, pues tenemos cómo hacerlas. Ojalá que esas personas, seguramente los que están aquí tienen un interés un poquito diferente, más como epidemiológico, investigativo y que nos motivemos a hacerle. Aquí hay un comentario, nos ponen un artículo, ¿no? Efectos de altas dosis de dexametasona en mujeres pospartos con HELP tipo 1, pero dicen que es un retrospectivo que dice que sí sirve. De nuevo, de entrada, si yo pongo un retrospectivo al lado de un ensayo clínico controlado de alta calidad, pues esa discusión vale la pena, doctor Fonseca. Usted como profesor, o sea, yo creo que no hay nada así como tajante, pues decir, no sirven los retrospectivos, pero si yo tengo un ensayo de buena calidad, con validez interna, con validez externa, bueno, y una cantidad de evidencia retrospectiva, ¿vale la pena ponerse siquiera a discutir eso o no? No, yo sí creo que son útiles. El problema es que muchos de los estudios retrospectivos son series de casos que finalmente están mostrando es cómo le fue a un grupo que le colocó esteroides, pero no está mostrando cómo le fue al grupo que no le colocaron esteroides. Hoy en día existe alguna metodología en estudios retrospectivos que entre otras cosas nunca lo he hecho, nunca lo he explorado, que se llama Propensity Score y que uno puede equilibrar un poquito los grupos para mejorarle un poquito la validez a sus resultados. Entonces yo sí creo que vale la pena a veces ver cómo son los resultados que uno está teniendo con respecto a lo que se publica. Me explico, si en algún artículo dicen que la mortalidad es 10% y yo no estoy haciendo eso, sino otra cosa, y mortalidad es 5%, pues mirar a ver dónde está y explorar para plantear un futuro estudio. Pero no simplemente decir, me llegaron tantas pacientes así, el 95% me mejoraron y por eso sirvió. No, porque si en otro lado alguien haciendo nada se le mejoran el 93%, pues
pues bueno, de pronto la mejor terapia es no hacer nada. Entonces siempre hay que mirar a ver cómo uno compara con otro grupo, tratar de estandarizarlo, mirar dónde están las diferencias, y si hay alguna diferencia, bueno, planteemos a ver si esa diferencia en población, en edad, en peso, en que coloque menos líquidos, como planteó Vigil de Gracia, que eran exceso de líquidos, y mire que yo tengo mejores resultados que su grupo placebo, y es por esto, y yo hice esto diferente. Bueno, miremos e investiguemos por allí, pero sirve, es como para plantearse muchas preguntas. No, doctor, pues muy pertinentes sus comentarios y yo creo que la discusión está espectacular. No hay más comentarios y pues nos pasamos 10 minutos de la hora. Habíamos dicho que una hora. Sí, supuse yo que nos íbamos a pasar. Y pues muy agradable la discusión. Yo creo que empezamos muy bien. Esperamos tenerlo usted aquí cada mes. No mentiras, por ahí. Cada dos. Sí, cada 2 meses. Vamos a ver si podemos tirar como una lista de temas para que la gente vaya buscando. Y a los que asisten, gracias por dedicar este tiempo. Las próximas sesiones serán con mayor anticipación para enviar los links, para bajar los artículos. No podemos enviar los artículos en PDF por el tema de derechos de las editoriales. Estaría mal hacerlo, pero ahí tienen los links y seguramente los podrán conseguir. Doctor Fonseca, felicitaciones de nuevo. Siempre es un placer escucharlo usted hablar de este tema y de cualquier tema que tenga que ver con epidemiología. Es un estímulo grande pues saber que esto se puede hacer y que contamos con gente como usted en Latinoamérica para que nos inspire. Entonces, muchas gracias por su participación y a los asistentes, muchas gracias. Bueno, gracias, muy amable, Álvaro. Bueno, Chao. feliz noche a todos. Felipe, no sé, dale. No, Álvaro, muchas gracias. Muchas gracias al doctor Fonseca y a Álvaro por este excelente club de revistas. Yo creo que fue muy enriquecedor para todos y la discusión estuvo muy buena. Muchas gracias a todos por colaborar. Y bueno, seguimos con las actividades de Perival, de la Asociación Vallecaucana de Perinatología y Medicina Materno-Fetal, y vamos a seguir adelante pues con este club de revistas. Muchas gracias, doctor Fonseca, y muchas gracias, Álvaro. Excelente. Bueno, chao, gracias. Feliz noche, que descansen.